¿Todo bien? Bueno, hola, hola a todos. Estamos en otro de los spots laborales de ADRA, auspiciados por Byton, el spot de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA. Y como siempre estamos acá con Mariano, en la medida de que las ocupaciones, así como los médicos nuestros lo permiten. Y hoy contando con Sebastián Nogueira y con mi querido hermano, con Marcelo Aquino, en la para, para esta versión. ¿Qué es lo que tenemos, Mariano? ¿De qué vamos a estar hablando hoy con Sebas y con Marcelo? Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de un tema que ocupa uno de los primeros lugares de la preocupación en la agenda de todos nuestros colegas de recursos humanos, que tiene que ver con la evolución de los salarios y los pulsos negociales, tanto en faceta dentro del convenio como aquello que es atinente a las correcciones salariales fuera de convenio, ¿no? En un contexto que se las trae. Ya, ahora acabo de recibir por ejemplo, un pedido de rescate por el reciente secuestro del REM, que que no hace más que seguir alentando a, a tener cada vez menos variables visibles para la conformación de una tarea técnica, ¿no? Porque, dicho sea de paso, la opinión de 200 consultoras sobre cómo debe ser la evolución de los índices de precio parecía o se intuía como una guía bastante certera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, desde la comisión estamos impulsando, empezando una práctica de censar de alguna manera o de tomar estos pulsos con una periodicidad razonable, por ahora, por cómo podemos hacerlo y cómo lo hemos planteado, es el análisis de los cuátar. Y en tal sentido, bueno, presentar estas conclusiones en un trabajo que fundamentalmente Sebastián se ha puesto al hombro, ¿no? Así que el agradecimiento y el reconocimiento a Sebastián. Por ahí estamos, creo yo, y obviamente Marcelo nos va a aportar, además de alguna novedad jurídica de estas jugosas, que espero que sean buenas noticias. No lo sé. Su mirada sobre lo que son las últimas negociaciones y los cierres que se van generando de un modo parcial, ¿no? Sobre esta inflación real de 50 de junio, entendemos será 56, 57 en julio. Así que creo que hablé demasiado, Gustavo, como siempre. Dejo a los Pero no, protagonistas. por favor. ¿Eh? No, por favor, pero está muy bien que hablaste de la encuesta esta que hicimos en la Comisión de Asuntos Laborales y que sería bueno que Sebastián nos cuente un poco, digamos, cómo fue esta encuesta, cómo se armó, cuántos contestaron, qué tipo de empresas y todo esto, típico los datos de encuadre como para poder después entrarle un poco a los datos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en primera instancia. Gracias por darme el pie, Gustavo. Les cuento, este trabajo lo encaramos con Mariano en abril. Lo que hicimos fue tratar de desarrollar un marco en donde podamos aportar datos de cómo venimos trabajando nosotros cada una de las organizaciones y desde ADRA para darle un soporte de datos lo más real posible, lo que hacemos nosotros todos los días, tener datos a disposición. La encuesta, la verdad que llegamos a tener una muy buena masa crítica. Hemos trabajado mucho con Mariano ahí recopilando bastantes participantes, han participado alrededor de 56 empresas. ¿Sí? Las empresas, en su mayor representación, vienen son de muchas diferentes industrias, pero las más representativas de comercio, de energía, petróleo, ¿sí? Metalúrgica. Uh-huh. La encuesta, así como composición, en su mayoría... Lo que tenemos es sector privado, ¿no? Sector Sebastián. privado, sí, casi el 96% es sector privado, ¿sí? Alguna mixta, en muy menor medida, y el resto estatal. ¿Sí? Y, por supuesto, con mayor representatividad, digo por supuesto en cuanto a los datos, ¿no? Al ver los datos,
más apenas el 30% son multinacionales y el 70% pertenecen a capitales nacionales. Muy bien. ¿Sí? Y para poner un poco más de marco en cuanto a la composición de la encuesta, el 65% son empresas que van de 200 a 500 empleados. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos 36% empresas un poco más grandes con dotaciones superiores a 1000. Ujú. Esa es a grandes rasgos la composición de la encuesta. Bien, ¿y qué muestran? ¿Qué dicen? ¿Qué números nos arrojan? ¿Qué números? La verdad es que en principio uno de los datos llamativos es que, bueno, obviamente esto se ve en el día a día también, casi 50% de la muestra van por pautas trimestrales. ¿Sí? Pautas trimestrales. Pautas trimestrales, sí, pautas trimestrales. Como hablábamos con Mariano, esto les da la posibilidad a las empresas también de ir corrigiendo, ¿no? Estos pulsos, estas instancias con diferentes tipos de herramientas. Por supuesto, la que va marcando esta pauta trimestral son las pautas y los acuerdos de personal dentro del convenio, ¿no? Pero directamente con ajustes y después ya utilizando algunas otras herramientas como son los bonos, ¿sí? O ajustes extraordinarios, ya sean remunerativos o no remunerativos, ¿no? Pero eso te diría mayormente representado en 2 o 3 cuotas como dato más significativo, ¿no? Y el resto, ya tenemos algunos que están en alrededor del 25%, siendo alguna pauta semestral, pero la mayor parte va por el trimestral, ¿no? O sea, uno de los primeros sacrificios que se hacen en el altar de la inflación es el largo plazo, ¿no? Así es. Exacto. Algunos lo caracterizan como estas negociaciones pocket, ya le pusieron las denominaciones, ¿viste? Que hace que la gimnasia relacional con las entidades gremiales sea permanente y continua, casi en estado de asamblea permanente, como dice, ¿no?, algunos de los muchachos. Claro. Pero bueno, la depreciación del salario también de alguna manera te lleva a esto, ¿no? Y la administración de la compensación también de fuera de convenio tiene que tener una mirada parecida en este aspecto, me parece, porque si no, nada, otra vez, paso la pelota porque me voy a poner a hablar yo. Hasta luego. Siga, Sebastián. Bien, hablando puntualmente de lo que son dentro del convenio, los meses de mayor ajuste se fueron dando en este primer semestre, en abril, mayo y junio, como hablábamos con Mariano. Después se veía en su momento cuando empezamos a captar los datos, otro periodo entre lo que es agosto, septiembre, octubre y por allá en noviembre, pero los más representativos son estos trimestres de abril a junio y de agosto a octubre, dejando de lado los meses de aguinaldo, ¿sí? Y permitiendo corregir en esos valles que se van armando. Lo más representativo, ya tengo 2 o 3 pagos, estos tipos de acuerdos. También hay algunos pagos adicionales, el 38% de la encuesta muestra que están pensando o ya han hecho algún pago extraordinario. ¿Sí? Como anticipo a... Sumando a la pauta, tratando de corregir un poco. ¿Vos estás viendo algo parecido, Marcelo? ¿Se le frenó o se...? No, está ahí. Está bien, ¿eh? No, lo que... No sé, pero es muy variopinto la situación, porque hay que ver desde cuándo tomás como referencia, ¿viste? Los ajustes, si tomás el interanual, si venís tomando en función de lo que fueron los ajustes años anteriores. Hay actividades que han firmado por encima de la inflación, pero venían con un cierto retraso. El ejemplo creo que más común fue Camioneros el año pasado. Firmó por encima, pero en realidad venían con un atraso, según ellos, de 2 años. Entonces, te da un poco, no puedes tomar un punto de referencia, ¿no? Exacto, porque aparte las paritarias no todas empiezan de la misma manera, las actividades van cambiando,
hay producción, hay empleo y hay demanda. Esto también creo que es una base importante para poder sentarse a discutir. Y obviamente el Ministerio de Trabajo en esto acompaña en lo que puede llegar a ser procesos de reaperturas de paritarias. En esto son muy abiertos en esto. Lo veo a Pancho que acaba de firmar, a Francisco Echezarreta que acaba de firmar este WOM Claro. la semana pasada. Que fue una negociación aparentemente por lo que se observa muy dura, ¿no? Pero, en fin, no sé si Seba ya un poco resumiste el tema o querés seguir comentando algo más de la encuesta. Me gustaría comentar 2 o 3 cosas más apuntando ya a lo que es fuera de convenio, también como para darle un marco, venimos hablando de manera general, entramos dentro de lo que es convenio. Para dentro de convenio un par de datos importantes es que hay algunas sumas no remunerativas o remunerativas que también se están otorgando normalmente, que van lo que salió de la encuesta y lo que uno puede ver en el día a día, que son sumas que van entre los 25 y 30 mil pesos como más representativas, ¿no? Que se pueden, que algunos están cerrando en 2 o 3 pagos. ¿Sí? Después para lo que es fuera de convenio, y sí, con esto ya como me gustaría ya redondear los datos en general como para poder seguir ahondando en ellos. La mayoría está pensando en replicar, ¿sí?, lo que son las paritarias de convenio, ¿sí?, para el fuera de convenio, con también mantener el ojo puesto en lo que son el índice de precios y la inflación y analizar un poco cómo está el mercado laboral para retener, ¿no? También replica un poco esta secuencia que se viene dando dentro del convenio de los pagos en 2 o 3 cuotas y de manera trimestral, pero es como que hay un trabajo de mucho seguimiento ahí para no perder, para que el fuera convenio no quede relegado frente a las paritarias. ¿Sí? Sí, ni frente a los nuevos, Sebastián. Exacto. Porque siempre pasa esto, viste, que salís a contratar, pues se te fue alguien y resulta que el que termina entrando con la negociación que haces para que ingrese a tu compañía, genera ruido con alguien que está al lado que dice, che, loco, este entró ganando más que yo, que este nuevo, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la dinámica misma de selección de personal, inclusive, que es un gran vínculo que te comunica desde la empresa con el mercado de compensaciones, digamos, para el fuera de convenio, ¿no? Sí. Cuando salís a buscar gente, sí. Sí, y adelantar algunos pulsos, digamos, de aumento salarial, traerlos acá, adelantarlos en el tiempo, te puede armar una oferta más atractiva en términos porcentuales para atraer. Pero sí, está muy bueno, Gustavo, eso de cómo equilibramos con los que atraemos y incorporamos nuevos con los que venimos administrando. Y esa sensación de administrar ciertas pautas de personal clave, ¿no? También. Claro. En un mercado muy volátil, pero sí, está muy bien. Sí, en realidad en el día a día nosotros estamos haciendo todas esas acciones a la vez. Estamos a la vez, estamos viendo la personal clave, el nuevo ingreso y cómo manejamos el fuera convenio frente a la paritaria, ¿no? Estamos haciendo creatividad. Claro, es como un tablero de ajedrez que tiene no 2 lados, sino muchos lados, como un tablero de ajedrez hexagonal, digamos, o octogonal. Sí, es un buen desafío, es un buen ejercicio. Sí, tal vez una de las preocupaciones que compartíamos con Gustavo es, de alguna manera, el deterioro sobre el crecimiento o el PBI que se está previendo y se empieza a generar, ¿sí? Y la actividad económica, cómo va a impactar, ¿no? Porque, digamos, estamos en un periodo de una inflación no absolutamente descontrolada, pero muy alta. Para los que no lo vivieron, esto no es la hiperinflación, pero se le va apareciendo, ¿sí? Y digamos, se va deteniendo un poquito algunos aspectos de la actividad económica o algunos sectores, y eso me parece que trae aparejado problemas o agrava problemas estructurales. Pero seguro Marcelo nos va a contar de eso, ¿no? Sí, a ver, yo lo que quería destacar son algunos aspectos generales, ¿no? Primero,
estamos discutiendo paritarias y solamente discutimos salarios, ¿no? Muy bueno. Esto, digamos, seguimos con esta inercia, salvo Aceiteros, que estableció la condición de que para dar el beneficio de guardería con una mera declaración jurada se cubre, no hace falta el comprobante de gasto. Frigoríficos, la industria de la carne quiso hacer algo parecido y solamente quedó en una vocación de que esto sea discutido en próximas paritarias. Actividades que están, digamos, importantes, pese a la sequía, que Aceiteros sí sabemos muy bien que son paritarias muy duras y que siempre, digamos, establecer condiciones con la federación o con el sindicato San Lorenzo no es fácil. La UOM, lo que dijimos un poco antes, una particularidad con el convenio de la UOM, no firmaron todas las cámaras. Hay dos cámaras que hicieron reservas respecto de lo que es la paritaria, que es la Cámara de las Pequeñas Empresas y la Cámara, la que se llama Fede Hogar. Ellos no firmaron. Lo que me dijeron en el Ministerio de Trabajo es que igual van a homologar el convenio colectivo de trabajo. Ahí, por lo menos, ahí Francisco, corregime, pero me parece que a mí, ahí técnicamente, salvo que no conozca cómo se conforma la paritaria, cada una de las cámaras representa por sí y no está representada por mayorías. Entonces, en este caso, no sé cómo va a ser el alcance que le van a dar al convenio colectivo con dos cámaras que no han firmado. Hay un muy viejo antecedente, tiene 60 años ese antecedente, fue de 1962, que es Unión Recibidores de Granos contra Molinos Concepción, donde una de las cámaras que representaba en este caso Molinos Concepción no había firmado el convenio por el cual el sindicato Unión Recibidores de Granos le exigía, y ellos consideraban que con la sola comparecencia a la mesa de negociación era suficiente, como que estaban avalando la negociación, y la cámara que lo representaba decía claramente que concurrían porque si no era práctica antisindical. O sea, no negociar es práctica antisindical. No significa eso que uno tenga que concertar. No sé si quiero irme tan lejos para poder buscar algún antecedente posterior en el tiempo, pero en este caso sería algo parecido y por eso no sé cómo va a avanzar el tema de WOM. Insisto, capaz que Pancho quiere contarnos o Francisco quiere contarnos un poco con la situación. Otro aspecto vinculado con esto es el puerto. El puerto está firmando y recomponiendo salarios trimestralmente. Me refiero a la FEMPINRA, la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval Argentina. Y ahí, bueno, los sindicatos que la nuclean firman y están recomponiendo salarios en función de inflación. O sea, siempre, como tenemos, como bien decía Mariano, con una inflación tan alta, siempre tenemos que ir recomponiendo a la proyección que hacemos de inflación, que quizás nos quedamos cortos. Mismo la UOM proyecta inflación del 7% octubre, noviembre, diciembre, quizás, ojalá que no se queden cortos, pero quizás se queden cortos, entonces ahí hay que volver a quizás sentarse si es que la vocación es tratar de mantener el valor económico del salario respecto de lo que es el proceso inflacionario. El ESMATA ya nos tiene acostumbrado a hacer ajustes a veces cuatrimestrales o trimestrales, lo sigue haciendo. La particularidad del ESMATA es que hay una actividad que es la de las verificaciones de automotores, que con motivo de una reforma que hubo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a que no es exigible todos los años la BTV, sino que es cada 2 años, de paso pasamos el aviso para todos aquellos usuarios de autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. En función de esto se genera obviamente cierta crisis, menor demanda de trabajo. A cambio de mantener puestos de trabajo se estableció un sistema de aumentos salariales distintos, transitorios por supuesto. Seba mencionaba algo sobre el tema de sumas no remunerativas para el personal fuera de convenio. Primero, una aclaración en este punto y ahora vuelvo después con las paritarias, y los salarios. Ahora me llegaron consultas de que uno puede negociar con Mercado Pago, por ejemplo, una suma fija para repartir entre el personal. Entonces se le da un código a un trabajador y le dice, bueno, con este código podés disponer y podés ir a determinados lugares y podés, con el código te hacen como un cupón de descuento, sería. ¿Sí? Sí. Entonces dice, bueno, como no hay trazabilidad, como no está el nombre de la persona, entonces esta es una manera de que esto no sea considerado salario. A ver, primero vamos a explicar algún aspecto que
me parece obvio, pero me parece bueno dejarlo en un tablero de comando. Si nosotros le estamos reconociendo cualquier tipo de beneficio a una persona por el solo hecho de brindar tareas para nosotros, no por el solo hecho de ser contratado, sino por el solo hecho de brindar tareas, en función de esas tareas, a Sebastián le pagamos 10, a Mariano le pagamos 5 y a Gustavo le pagamos 8, o le pagamos 12, que mi hermano vamos a pagarle un poco más. Entonces, de alguna manera, pese a eso, le estamos reconociendo que es en función de lo que es su tarea dentro de la compañía y por lo tanto es una contraprestación por el solo hecho de ponerse a disposición y eso se llama remuneración. Cualquier pago que nosotros querramos hacer, cualquier otra forma, digamos que no sea con cargas sociales, claramente estamos asumiendo una contingencia futura de lo que puede llegar a ser un reclamo en este sentido. Bien decía Sebastián que se siguen pagando sumas no remunerativas y se ve muy bien que estas sumas no remunerativas vienen del año 2002. Primero fue un decreto del Poder Ejecutivo y a partir de eso después se permitió mediante las negociaciones, la cultura de las negociaciones colectivas, reconocerlos. Y tenemos convenios colectivos como comercio que vienen siempre fijando sumas no remunerativas que después las transforman en remunerativas, a veces sin gross-in-up, hasta el punto de que genera algún tipo de desigualdades en lo que estaban cobrando una persona respecto de un mes al mes anterior. Pero eso no significa que estemos en un marco legal seguro. ¿Qué digo con esto? Que la AFIP no reclame no significa que el día de mañana un trabajador lo pueda hacer y de hecho ha habido algún caso, que no viene al caso ahora a mencionar, casos con la actividad cervecera, etcétera, que llegaron a la Corte. Ese es un aspecto que quiero mencionar, por el tema, a veces buscamos ingeniería para retener personal, como decía Seba, o también para tratar de ver de qué manera podemos darle una ayuda a la persona sin que esto también tenga una presión tributaria, porque también a veces lo consideramos que no es un ingreso para la persona técnicamente hablando, y de esa manera entonces no lo tomamos en cuenta en lo que es su base para pagar impuesto a las ganancias. El otro aspecto que yo quiero mencionar es la crisis que están teniendo los sindicatos con sus obras sociales. Acá hay tres factores. El primer factor fue el macro, el de la pandemia, y eso les generó a ellos un sinnúmero de cuadros de atenciones que tuvieron que administrar, sumado a que la mayoría de los insumos son importados y sabemos hoy la realidad que estamos teniendo en cuanto a costos y la obtención de los recursos. El segundo aspecto es la deuda que tiene el Sistema Nacional de Salud con las obras sociales en cuanto a lo que es el pago de lo que le tienen que compensar por lo que son los mayores costos, lo que se llama, con distintas denominaciones, prestaciones especiales, la Administración de Prestaciones Especiales, lo que se llamaba el APE en su momento. Y ahí la deuda que se tiene no se está haciendo pública, pero se considera que es exponencial. Y el tercer factor que hoy, de alguna manera, incide en lo que son algunas actividades, que hoy el tope de aportes a la seguridad social está en 774.000 pesos. Y hoy ya tenemos salarios de convenio conformado con adicionales que están superando esos valores. Por lo tanto, ya se está aportando el sistema de obras sociales en obras sociales sindicales por menor valor a lo que significaba el salario completo. No estamos hablando del 9% sobre el salario completo de la gente, sino que es un monto menor. El aporte, estamos hablando, sabemos que la contribución es por el 100%. Entonces, eso está generando todo un problema y realmente no hay un viso de, por lo menos no se le ve la pata a la sota. En este sentido, por lo menos nadie está viendo de qué manera. Algunas obras sociales están tratando de buscar algún tipo de ingeniería. OSECAC, por ejemplo, tiene un convenio con el PAMI por el cual todos los jubilados de comercio lo sigue atendiendo OSECAC. Y eso hoy les permite de alguna manera lograr por parte del PAMI alguna suerte de compensación económica, y de esa manera cubre parte de lo que son los gastos que hoy tienen parte de la obra social. Un comentario, digamos, pero no entiendo que son pocas las obras sociales que tiene esta actividad, este vínculo. Gráficos es otro de las obras sociales que tiene este tipo de vínculos con el PAMI. Así que esas son un poco algunas de las situaciones. ¿Y qué cosas hoy discutiríamos en paritarias? Aceiteros, como les dije, firmó guarderías, la actividad de la carne quiere firmar guarderías. Más allá de quizás seguir hablando si está vigente o no la ley de teletrabajo,
nadie discute el tema de teletrabajo. Nadie pone en la mesa de negociación cuánto voy a compensar por el gasto que va a tener la persona cuando tenga un sistema híbrido. Y eso puede ser quizás una alternativa de compensaciones. No se pone en la mesa ni por el sindicato principalmente en este caso, ¿no es cierto? Y acá puedo hacer, en el universo que uno conoce, que no siempre es el universo completo, pero puede hacer un paneo tanto en negociaciones a nivel de empresas o grupos de empresas y a nivel de cámara. Sabemos que a nivel de cámara la situación es mucho más compleja, mucho más complicada, pienso en la paritaria de comercio, pero por lo menos a nivel de grupos de empresas con realidades muy parecidas, tampoco surge esta posibilidad. ¿Y por qué no surge esta posibilidad? Bueno, ahí consideran que es un valor que de alguna manera ya se están pagando muchas empresas, entonces establecer las condiciones iguales generaría capaz que en algunos casos una desigualdad y un costos mayores en algunas empresas respecto de otras. En fin, yo creo que acá me parece que es una oportunidad, ya que tenemos esta ley que ha sido dictada, por lo menos para tratar de buscar alguna alternativa y, como bien decía Sebastián, tratar de sumar en lo que puede llegar a ser la pérdida de poder adquisitivo del salario de la gente que queremos retener principalmente en esto, ¿no? Así que en eso también puede llegar a ser importante. Así que eso respecto de lo que es a nivel de paritarias y a nivel lo que es salarios en este punto. Después, no Marce, quiero aburrirlo con esto porque vamos a seguramente... Sí, antes que nos vayamos a tener dos comentarios, uno de Pancho, que dice que la resolución homologatoria lo hace extensivo a todas las cámaras, bueno. así que ahí nos aporta claridad. Y por otro lado, hay un comentario, creo que es de Juan, sobre la dinámica negociada en las telecomunicaciones, donde dice que si bien no están expresadas en las actas paritarias económicas, ¿sí?, hay muchas actas que van modificando pequeñas o condiciones de trabajo en general que son de difícil trazabilidad, ¿no? Porque como que no quedan expuestas o abiertas a lo público, y entiendo yo que debe presumir que esto puede replicarse en otras actividades, ¿no? Y un comentario, sí mío, volviendo a telecomunicaciones, este tema de obra social ya hace algunos años que en la propia paritaria, por lo menos tengo recuerdo, que Juan me corrija si no, se venía expresando un punto porcentual o un porcentual, N, dentro de la propia paritaria dirigido a fondear la obra social, como una manera de auxilio, refuerzo, rescate, pongámosle la denominación que más nos parezca, o mejor nos parezca. Que no sé si se ha extendido a otras actividades, pero en lo que fue telecomunicaciones era bastante habitual. Comercio y ESMATA también lo tienen. El ESMATA casi quiebra su obra social. No sé si se acuerdan que en su momento hubo un director de la obra social del ESMATA que terminó siendo funcionario diplomático en el gobierno de Menem, en Miami, y embajador en Paraguay, Cardoso. Parece que no manejaba muy bien las cuentas y bueno, le generó más de un problema económico en su momento al ESMATA en ese sentido. Y por eso lo trataron. Y OSECAC también tiene alguna cláusula en ese sentido. Las que yo conozco también en ese sentido. Ok, bien. Ahora sí, te libero, perdón, te quería glosar esos dos comentarios. Sí, sí. Con respecto al tema de dos aspectos ajenos a esto, pero obviamente que tienen que ver con lo que son el motivo de este spot, es el libro de sueldos digital. Los voy a cambiar de tema. Nosotros desde el 16 de agosto del año pasado tenemos una resolución conjunta de la FIP con el Ministerio de Trabajo que crea el libro digital, ¿sí? El libro de sueldos digital. Y busca esta resolución conjunta unificar y simplificar con los procesos de simplificación y con la declaración jurada del empleador del 931 de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, establecer un sistema único en este sentido. Entonces, lo que ocurre es que algunos ministerios provinciales o secretarías de estados provinciales, que son la suerte de ministerios locales,
que estaban acostumbrados a rubricar las hojas móviles y que de alguna manera ante la falta de las hojas móviles entonces vuelven a pedirle las hojas móviles a la empresa radicada. En algunos casos, algunos ministerios sostienen de que ellos no tienen ninguna resolución por el cual se hayan adherido a este libro digital. Lo que cabe destacar como marco jurídico es que la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo con la FIP hace las veces de marco jurídico a nivel nacional, a lo cual los ministerios provinciales no pueden oponerse. ¿Por qué? Porque cuando el Ministerio de Trabajo se le reconoce que era la autoridad de aplicación año 96 con un decreto del 772, se les reconoce que el Ministerio de Trabajo podía delegar, descentralizar lo que eran la rúbrica de los libros de sueldos y jornales en otras entidades, en otros ministerios o secretarías de Estado provinciales, en la medida en que el Ministerio de Trabajo también mantenga un registro centralizado de qué libros estaban rubricados por parte de cada uno. Este registro único nunca se hizo, pero de acuerdo al Pacto Federal del Trabajo sí hay una descentralización y la posibilidad de radicar y centralizar los libros en función de lo que es el asiento principal de la empresa o donde tienen mayor cantidad de trabajadores en función de una resolución que sacaron en forma conjunta el Ministerio de Trabajo, al cual se adhirieron todas las provincias. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo ha delegado y ahora lo que hace el Ministerio de Trabajo es volver a tener las facultades. Entonces, con esta resolución conjunta desde agosto del año pasado, ya no se requiere llevar los libros. Como pasa en Argentina, el por las dudas siempre existe, porque siempre vamos y venimos con este marco normativo y esta telaraña de régimen jurídico que tenemos, entonces hay empresas que han mantenido los libros, digamos, físicos, las hojas móviles que tenían en algunos casos, porque tenían hojas móviles rubricadas. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que volver a rubricar? Si uno va al Ministerio de Trabajo de la provincia, seguramente le dice pase por ventanilla y, por supuesto, lo rubricamos todos los libros que quiera, porque obviamente ellos siguen manteniendo la inercia de estas cosas. Y no lo digo, y lo digo de buena fe en estos casos. Y los inspectores de las provincias tienen obviamente un mindset de que estaban acostumbrados a verificar en función de lo que son los libros propios que ellos mismos rubrican y no otros. Entonces, hablarle de un libro digital a un inspector, capaz que le estamos hablando quizás de inteligencia artificial. Y lo digo con todo respeto a esto, pero estamos hablando de un escenario totalmente distinto. Entonces, frente a esto, lo que yo quiero aclarar es que uno puede llegar a complementarlo, porque si lo quiere seguir haciendo, lo puede seguir haciendo en esto. También uno puede tener también dentro de la información el certificado de vacunación del CEO de la compañía, porque capaz que se lo piden el día de mañana, pero no es obligación tener este punto, ¿sí? Porque en definitiva tenemos ya, mediante esta resolución conjunta, insisto, agosto del año pasado, ya tenemos la posibilidad de no tener que continuar con este tipo de exigibilidad. Ese es un punto que quiero hablar. El otro punto es que el tema de la tasa de interés, que tanto preocupa en función de lo que son las condenas que se están llevando a cabo. Ahí me voy a meter muy en abogado, voy a explicarlo muy sencillamente, si yo tengo una sentencia que está en Cámara, que se apeló antes de septiembre del año pasado, probablemente cuando se apeló para revisar la sentencia, la tasa de interés era la que aplicaban hasta ese momento. Y es habitual que las partes del juicio, el trabajador o la empresa, no apelaron la tasa de interés, porque la tasa de interés sabemos que esto era, no se cuestionaba la tasa de interés que había, ni por una parte ni por la otra. Si el expediente llega a Cámara con la tasa de interés no apelada, la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo no revisa la tasa de interés. Por lo tanto, se aplica la tasa de interés vieja, el criterio de la tasa de interés vieja, y esto técnicamente se llama principio de congruencia. O sea, si el derecho no tiene sentido común, no es derecho. O sea, el principio de congruencia es coherencia. Si yo no apelé por algo, consentí lo que estaba dicho y he apelado a algunos aspectos. Entonces, el juez de Cámara puede cuestionar o puede revisar los aspectos cuestionados, no lo que ya vienen consentidos por omisión o por un consentimiento expreso de no apelarlo. Por lo tanto, en función de este principio, hay muchas salas, pero hay otras salas
que se consideran que el impulso es de oficio y esto es parte del orden público laboral, la revisan igual y están aplicando la tasa de interés. De lo que yo tengo información hasta ahora, hay 3 expedientes ya para ser revisados en la Corte por este tema de la tasa de interés. No tienen resolución por parte de expedientes iniciados y que llegaron con la aplicación de esta tasa por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Lo que no se sabe, por supuesto, es en qué momento la Corte va a dictar la resolución en ese sentido. Que sí abrió la queja, esto es una cuestión técnica, perdónenme que los aburra con esto. ¿Qué significa que abrió la queja? Que de alguna manera la Corte considera que es un tema que lo va a revisar. Y generalmente en estos casos el 90% de los casos, para decir un porcentaje, no los revisa, directamente los desestima. En este caso los ha abierto y no sabemos cuándo los va a revisar. Así que esto puede ser un principio en ese sentido de lo que puede llegar a ser. ¿Qué es lo aconsejable entonces? Si yo tengo una sentencia de Cámara, más allá de que me confirme la sentencia de primera instancia y me imponga la tasa de interés, yo sugiero ir en queja a la Corte y esperar, aún sabiendo de que uno capaz que paga y después va a ser difícil de que le devuelva la plata porque solamente es un compromiso de devolución por parte del trabajador, pero por lo menos para que no quede consentido ese aspecto, porque obviamente en los balances financieros, en los balances de las compañías, queda como ya un gasto fijo y no una contingencia de reserva. Son aspectos también que tienen que tomarse en cuenta. Así que quería agregar también ese punto. ¿Mm? Muy bien. Excelente, excelente. Sí, la verdad que el tema de la tasa está generando demasiado estrés a mucha Sí. gente. Así que viene bien la aclaración. Seba, no sé si querías hacer vos algún comentario adicional sobre el material que tenemos preparado para devolverle a la gente que tan gentilmente nos dio o nos prestó la información para armarlo. Exacto. Bueno, en principio agradecerle a todos ellos por la participación. La verdad que compromiso se agradece muchísimo. Vamos a estar compartiendo en breve, ¿sí? Después vamos a ver por qué medio, pero vamos a compartir los resultados para todos. Así todos lo tienen como otra herramienta de análisis para su toma de decisiones o para poner arriba de la mesa. Y que bueno, más allá del agradecimiento, de acá a un tiempito ya vamos a estar pidiéndoles nuevamente esa participación y esperamos que se sumen otros más. Así le seguimos metiendo esto ya casi una actividad habitual para nosotros y que sea una herramienta de trabajo. Sí, gracias. La aspiracional es ese, generar una estadística propia desde ADRA que sea útil a todos, así que yo me sumo al agradecimiento. Con frecuencia trimestral, ¿no? Mira, lo dividimos en 4 para hacer 3, porque si no trimestralmente nos parecía mucho. Ahora, a la evolución de la realidad, creo que va a ser más atinado trabajarlo trimestralmente, sí. Bueno, vamos a ver ahora cómo nos queda la metodología, pero esperemos no estar hinchando los pies cada mes, porque si seguimos así, va a ser quincenal, lamentablemente. No, pero más allá de la temporada, digo, creo que trimestralmente va a ser más adecuado, por lo menos de acá a fin de año, seguro. De hecho, bueno, creo que no tenemos otras preguntas o algún comentario. A mí me llamó la atención el tema, no me llamó la atención, digamos, en realidad le agradezco a Marcelo por hablar del tema, ¿no? Este tema de las obras sociales. Claro, digo, no me llamó la atención porque sé qué está pasando, ¿no? Pero es un tema, digamos, que, pucha, es un tema creo que lo deben saber todos, es el beneficio estrella en las empresas, ¿no? Tanto para el fuera de convenio, el plan médico, como la obra social para el dentro de convenio, ¿no? Que estén, digamos, en crisis el modelo, digamos, o por lo menos el de algunas ramas de actividad, no deja de ser preocupante, sí.
Sí, yo creo que está en crisis el modelo en sí, de todo el modelo, porque las prestadoras de servicios de salud en general, incluso las famosas, las que generalmente acudimos para personas fuera de convenio, también tienen algunas dificultades importantes para la prestación. Primero porque hay dificultades para cubrir los servicios médicos, o sea, estamos teniendo menos médicos. Y la verdad es que los que hay, la tarifación que utilizan es bastante poco, digamos, tentativa, sexy, ¿no? O sea, los parámetros que usan seguramente por una cuestión de eficiencia, no porque sean buenos o malos. Pero se está grabando ese tema. No sé, Mariano, porque vos fíjate una cosa, yo siempre doy como ejemplo para hablar de entre sindicatos y gremios. El sindicato son empleados en relación de dependencia y el gremio sabemos que son las agrupaciones colectivas que no están en relación de dependencia, ¿no? Quizás los socios de ADRA son un gremio en sí mismo, y la gente de recursos humanos es un gremio, sí, el Colegio Público de Abogados nuclea el gremio de los abogados en la capital federal. Esto es así, sí, es una agrupación que representa al colectivo. Los anestesiólogos, cuando negocian sus honorarios con las prepagas, lo negocian a nivel de gremio. Y son los únicos que se abstienen de operar o de participar en el proceso de operaciones porque no arreglan sus honorarios. Y ahí, de ninguna manera, se ponen en una, no sé si paritaria, sabemos que paritaria viene de pares, pero se ponen en una posición por lo menos similar. Son los únicos, son los únicos. Hubo otros profesiones dentro de la especialización de la medicina que lo quisieron hacer y no pudieron, porque siempre hay alguien que termina negociando algo por abajo. Acá, no sé si conocen todos, pero firma la Asociación de Anestesiólogos y la propia Asociación de Anestesiólogos es la que factura cada prepaga por cuenta y orden de cada uno y gestiona la cobranza y todo, y sabe cuánto va a cobrar cada uno. O sea, es muy gremio, ¿eh? Es muy gremio. Así Sí, que, por eso te digo. por ahí la inquietud es porque hay mucho médico que también está usando un tarifario por fuera de la obra social o del sistema de prestación. Eso es uno, que encarece el servicio médico, y dos, Sí. hay mucho médico que está directamente tomando otro rumbo, ¿no? O sea, está buscando a Ezeiza como salida. Y eso ya ahí cuantitativamente está demostrado que tenemos una merma interesante de profesional. Pero bueno, nada, tomamos a los anestesiólogos como referencia. Para mí lo son. Para que no nos duerman, va. Al contrario, técnicamente, te hacen la huelga embudo, porque si ellos no trabajan, digamos, Claro. no trabaja nadie, no trabaja el traumatólogo, no trabaja el cirujano, no trabaja el cardiólogo, nadie trabaja. Así que es interesante. Es interesante. Así es, sí. Es interesante, sí. Y esa mini paritaria cuando el cirujano dice no, pero sí, claro. Sí, o te Sí, dicen, mira, no te atiendo, pero te tengo en la cartilla. Sí, estoy en la cartilla, pero la obra social me paga tanto. sí. Te voy a cobrar tanto, ¿no? Ujú, Para la consulta, sí. sí, sí, Es así. Esa micro paritaria de no pares, como sí, de alguna sí. manera irónicamente apuntabas, Marcelo. Mm, No, porque uno está eh, en estado de necesidad típicamente ahí frente al otro, sí. El paciente, sí. Y esto no es de ahora, Gustavo, vos lo tendrás presente Sí, hace lo muchos conozco, años de esto. lo Pero se conozco, está agudizando. claramente. Esto sí, como sintomatología general, Mm. sí se escucha cada vez más. Pero bueno, nada, muy bien. Creo que estamos, ¿no, Gustavo? Estamos, sí, tenemos la parroquial, estamos de congreso, señor. Perdón, sí. Métale nomás, caballero. El 10 de agosto tenemos congreso en ADRA, nuestro congreso anual. Es una... Primero ya es un evento recurrente, ya digamos desde ADRA como heredera de ATPA desde 1967 que viene haciéndolos, ¿no? Ya que estamos cerca de los 50, ya pasamos los 50 años, digamos, y pasamos los 55, sí.
con los congresos esto, y todos los años se ha hecho el congreso, hasta aún con la pandemia. Y con lo cual, digamos, ya es un hecho en sí, de reunirse de la comunidad de recursos humanos. Y por otro lado, la situación esta de... no hemos tomado tanto el tema de estar tan próximos a las elecciones, o en realidad estar inmersos dentro del, porque estamos desde hace un mes y medio, 2 meses, que venimos con elecciones casi por semana o por quincena, ¿no? En distintos lugares del país, entre primarias y definitivas. Pero, digamos, siempre, digamos, como somos sin fines de lucro en ADRA, y además no somos políticos, digamos, no tenemos ejercicio de política partidaria, digamos, pasamos, dicho en español, del tema de las elecciones y la política, y el tema del Congreso tiene que ver con esta especie de monstruo que todos le tienen miedo, que es el chat GPT o la inteligencia artificial, ¿no? Esto, ¿en qué medida va a reemplazar o no a la fuerza de trabajo? ¿En qué medida va a reemplazar a, qué sé yo, a los docentes o hasta a los tesistas, digamos, ¿no? Estaba viendo una promoción de una casa de estudio, un instituto de posgrados de una universidad, que iban a dar una charla sobre inteligencia artificial en investigación, no investigación sobre inteligencia artificial, sino cómo los investigadores pueden usar a la inteligencia artificial. Así que el tema es digamos, en qué medida, digamos, impacta en el mundo del trabajo, en este Congreso de ADRA, cómo impacta en el mundo del trabajo la inteligencia artificial, y también cómo convive, ¿no? Con esta de la que nadie habla y parece que está un poco en desuso, que es la inteligencia natural, ¿no? Abrogación por desuetudo, podrían decir, ¿no? Los abogados. Y también cómo convive con este otro que está, el bandola zurdo, como dicen los tangueros, ¿no? El que está acá en el pecho a la izquierda, ¿no? Con el corazón, cómo esta inteligencia artificial convive con los factores emocionales que siempre están ligados al mundo del trabajo, ¿no? En qué medida puedo trabajar en equipo con digamos, con un chat, o en qué medida ese chat puede contenerme, como cuando recién, mientras estaban hablando, me mandaban un mensaje uno que tuvo que ya ha perdido a los 2 padres, ¿no? Y que ahora perdió la perrita de los padres, digamos. Entonces, ¿en qué medida, digamos, una máquina puede contener a alguien que está pasando por eso, digamos, por un problema de estos? Entonces, esto es la inteligencia artificial, la inteligencia natural, el mundo del trabajo y la inteligencia artificial con las emociones o los sentimientos. El mismo lugar que el año pasado, en el HIT Libertador, ahí cerca de ese equipo que salió campeón, que está por el barrio de Núñez, que no es excursionista. Bueno, excursionista no es Núñez, es Bajo Belgrano. Sí, ahí en Libertador y Udaondo, por ahí cerquita, está el HIT Libertador, un lugar bárbaro. Entiendo que ya las localidades están agotadas para el presencial, pero todos van a poder seguirlo vía streaming, ¿no? El año pasado hubo unas 200, un poco más de 200 personas ahí en sala, en el HIT Libertador, y 1000, 1200, 1300 siguiéndolo por el streaming. Un streaming de muy buena calidad, por eso se eligió también otra vez este año este lugar, por la calidad del streaming. El sonido y la imagen son impecables realmente. Bueno, pasada la parroquial entonces. No se pierdan el Congreso de ADRA de este año sobre los temas estos de inteligencia artificial. Y bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Sebastián. Gracias. Que Muchas son, gracias. digamos, dos viejos amigos de la casa, ¿no, Muñoz? Así es. Muchas gracias a todos. Yo lo último, por ahí, como dicen en la televisión, me voy un poco a negro, pero quería recordar, o por lo menos mencionar, que en el fin de semana falleció Carlos Bovillo, aquellos que tuvieron el gusto de conocerlo y compartir con él, que es un colega, ha sido un distinguidísimo colega. Quería
simplemente hacerle este pequeño Lo recordamos. recuerdo. Sí, muchas gracias. Un abrazo a todos, que tengan una excelente semana, ¿eh? Quiero aprovechar con esto para que lo recordamos, ¿no? Cordis es el corazón, recordar, ¿no? Por eso cardiología decimos, ¿no? Recordar es volver a pasar por el corazón. Está muy bueno, Mariano. Lo pasamos por el corazón a Bobillo. Muy bien. Gracias. Chau, Nos chau. vemos en Muchas 2 gracias a semanas todos. entonces. Gracias, hasta luego. Hasta luego.